Los años pasan, y casi sin darnos cuenta, muchas cosas quedan atrás. Objetos que alguna vez estuvieron presentes todos los días. Hoy ya no se usan, no se ven, y en algunos casos, desaparecieron por completo. Los 2000 fueron una etapa de cambios rápidos, de ideas nuevas y de tecnologías que marcaron una época, aunque no todas lograron mantenerse. Hoy volvemos a esa época para recordar algunas de esas cosas que ya no están. Empecemos. Número 12. Nokia Engage. A comienzos de los 2000, los celulares todavía servían para llamar, mandar mensajes y poco más. Internet era lento, las pantallas chicas y los juegos eran simples. En ese contexto, Nokia intentó ir un paso más allá y presentó el N-Gage, un dispositivo que quería unir dos mundos, el del teléfono móvil y el de las consolas portátiles. El N-Gage apareció en 2003. Tenía forma alargada, botones pensados para jugar y usaba cartuchos físicos, como las consolas de la época. La idea era ambiciosa, llevar juegos completos, parecidos a los de PlayStation o Game Boy Advance, en un celular que también permitía hacer llamadas. Pero en la práctica, el invento tuvo problemas desde el primer día. Para cambiar un juego había que apagar el equipo y sacar la batería. Para hablar por teléfono, había que apoyar el costado del aparato en la oreja, lo que lo volvió famoso por su forma incómoda. Con el paso del tiempo, los celulares siguieron mejorando, pero por otro camino. Llegaron las pantallas táctiles, las tiendas de aplicaciones y los juegos descargables. El Nokia Engage desapareció en pocos años, pero dejó una marca. Fue uno de los primeros intentos serios de llevar el gaming al celular, mucho antes de que jugar en el teléfono fuera algo cotidiano. Número 11. Disquetes. Durante muchos años, guardar información no era algo automático. Los archivos no estaban en la nube, ni viajaban por internet en segundos. En los 90 y en los primeros años de los 2000, el disquete era una herramienta cotidiana para estudiar, trabajar o simplemente llevar algo de una computadora a otra. El más común era el disquete de 3,5 pulgadas. Tenía una carcasa rígida, una pequeña pestaña metálica y una etiqueta donde se escribía el contenido con lapicera. En ese espacio entraban documentos, trabajos escolares, programas simples y, en algunos casos, juegos. Era habitual verlos apilados, guardados en cajas o sueltos en la mochila, cada uno con su nombre escrito a mano. El uso del disquete marcaba otra forma de relacionarse con la tecnología. Antes de guardar algo, había que pensar si realmente entraba. Copiar un archivo llevaba tiempo y no siempre salía bien. Si un disquete fallaba, no había respaldo. Por eso se revisaban una y otra vez antes de entregar un trabajo o llevarlo a otro lugar. Con el paso del tiempo, los archivos empezaron a ocupar más espacio. Las imágenes, la música y los programas crecieron y el disquete ya no alcanzaba. Primero fueron reemplazados por los CD, después por los pendrive y más adelante por Internet. Número 10. Sony Milo, My Life Online. A mediados de los 2000, Internet ya empezaba a ocupar un lugar importante en la vida diaria, pero todavía no estaba en el bolsillo de todos. Los celulares servían para llamar y mandar mensajes, y conectarse a la red seguía siendo algo que se hacía, en general, desde una computadora. En ese contexto, Sony lanzó el Milo, un dispositivo pensado para estar siempre conectado. El Sony Milo apareció en 2006. No era exactamente un celular, porque no servía para hacer llamadas tradicionales. Funcionaba con Wi-Fi y estaba diseñado para chatear, navegar y escuchar música. Venía con teclado físico deslizable y acceso a servicios muy populares en ese momento, como Messenger, Yahoo o Skype. El problema fue que llegó a un mercado que todavía no estaba listo. El Wi-Fi no era tan común como hoy, y depender de una red limitaba mucho su uso. Fuera de casa, conectarse era difícil. Además, llevar un dispositivo extra solo para Internet no terminaba de convencer a la mayoría, sobre todo cuando los celulares empezaban a sumar más funciones. Con el paso de los años, los smartphones reunieron todo en un solo equipo. Llamadas, mensajes, aplicaciones, música y redes sociales quedaron integrados.
Ya no hacía falta un aparato específico para estar online. El Milo quedó atrapado en esa transición, sin encontrar su lugar. El Sony Milo desapareció en pocos años, pero representa un momento muy particular de los 2000, cuando las empresas probaban caminos distintos para adaptarse a una nueva forma de comunicarse. Fue un intento temprano de llevar Internet a la mano, justo antes de que los teléfonos lo cambiaran todo. En los 2000, hubo cosas que parecían tan prácticas que nadie imaginaba que podían desaparecer. Algunas estaban siempre encima nuestro, eran parte de la rutina, y aún así terminaron quedando en el pasado. Una de ellas merece una mención especial más adelante. Número 9. Apple Power Mac G4 Cube. A comienzos de los 2000, las computadoras de escritorio seguían siendo grandes y pesadas. La mayoría eran torres que iban al costado o debajo del escritorio, con muchos cables y poco cuidado por el diseño. En ese contexto, Apple presentó el Power Mac G4 Cube, una computadora que rompía con todo lo conocido. El Cube salió en el año 2000 y llamó la atención por su forma. Era un cubo transparente, compacto y silencioso, pensado para estar a la vista. No parecía una computadora tradicional, sino un objeto más del escritorio. Apple buscaba ofrecer potencia en un tamaño reducido y con una estética distinta a todo lo que había en ese momento. En el uso diario, la idea no terminó de funcionar. Era una computadora cara, difícil de ampliar y con limitaciones que no todos estaban dispuestos a aceptar. Para muchos usuarios, el diseño no compensaba esas desventajas. Al mismo tiempo, otras opciones más prácticas seguían dominando el mercado. Con el paso del tiempo, Apple y otras marcas fueron encontrando mejores soluciones para equipos compactos. Llegaron las notebooks más livianas y las computadoras, todo en uno, que ocupaban menos espacio y resultaban más cómodas para el uso cotidiano. El Power Mac G4 Cube duró poco tiempo en producción. Hoy se lo recuerda como un experimento distinto, una computadora que intentó cambiar la forma en que se veía y se usaba un equipo de escritorio, pero que no logró encontrar su lugar en la vida diaria de la mayoría. Número 8. iDock. En los primeros años de los 2000, la música ocupaba un lugar central en la vida cotidiana. Los reproductores portátiles estaban en pleno auge y escuchar canciones con auriculares era parte del día a día. En ese contexto apareció el iDock, un juguete que unía música, tecnología y diseño de una forma muy propia de la época. El iDock fue lanzado en 2004 por la empresa Sega Toys. Era un pequeño perro robótico que se conectaba por cable a reproductores de música como el Discman, los MP3 y, sobre todo, al iPod. No reproducía música por sí mismo, sino que reaccionaba a lo que estaba sonando. Movía la cabeza, las orejas y el cuerpo siguiendo el ritmo. Más allá de su funcionamiento, representaba una idea muy clara de aquellos años: que la tecnología también podía ser un objeto de compañía. No era solo un juguete para chicos, también era un accesorio que se veía en escritorios, habitaciones y hasta oficinas. Con el tiempo, ese concepto empezó a quedarse atrás. Los reproductores de música evolucionaron, los cables desaparecieron y los celulares integraron todo en un solo dispositivo. La música dejó de necesitar aparatos externos, y el iDock perdió su razón de ser. El iDock fue desapareciendo de las tiendas, pero quedó como un símbolo de los 2000, un objeto simple, llamativo y muy ligado a una etapa en la que la tecnología todavía sorprendía con pequeñas cosas. ¿Tuviste este juguete alguna vez o soñabas con tenerlo? Cuéntame abajo. Número 7. Mouse con bolita. Durante muchos años, usar una computadora implicaba convivir con un objeto que hoy ya no se ve: el mouse con bolita. En los 90 y en los primeros 2000 fue el modelo más común en hogares, oficinas y cibercafés. Este tipo de mouse funcionaba con una bolita de goma en la parte inferior, que al deslizarse sobre la mesa movía unos rodillos internos. Para que respondiera bien, necesitaba una superficie adecuada y cierta limpieza. Con el uso, el polvo y la suciedad se acumulaban,
y el cursor empezaba a moverse mal o directamente se trababa. Limpiarlo era casi un ritual. Se abría la tapa, se sacaba la bolita y se raspaban los rodillos con la uña o algún objeto fino. No era algo excepcional, era parte del mantenimiento normal. En lugares públicos, como los cibers, esto pasaba todo el tiempo. Con el avance de la tecnología, aparecieron los mouse ópticos y luego los láser. Eran más precisos, no necesitaban limpieza constante y funcionaban sobre casi cualquier superficie. De a poco, el mouse con bolita fue quedando atrás, hasta desaparecer del uso cotidiano. Número 6. Relojes con calculadora. Antes, hablábamos de objetos que parecían tan prácticos que nadie imaginaba que podían desaparecer. Cosas que estaban siempre encima nuestro, que formaban parte de la rutina diaria. Uno de esos casos fue el de los relojes con calculadora. Durante los 80, los 90 y todavía en los primeros años de los 2000, estos relojes fueron muy comunes. No solo daban la hora, también permitían hacer cuentas rápidas en cualquier momento. Marcas como Casio los hicieron populares en escuelas, trabajos y comercios. Tenían pantallas digitales y botones pequeños, pero suficientes para resolver operaciones básicas. Para muchos estudiantes era una herramienta cotidiana, y para otros, un objeto que representaba algo moderno, casi futurista para su tiempo. En los 2000 todavía se usaban bastante, pero su destino ya estaba marcado. Los celulares comenzaron a sumar funciones, y la calculadora pasó a ser solo una aplicación más dentro del teléfono. Hacer cuentas dejó de requerir un dispositivo aparte. De a poco, los relojes con calculadora fueron quedando en el pasado. No desaparecieron de golpe, simplemente dejaron de ser necesarios. Número 5. LG Chocolate. A mediados de los 2000, los celulares todavía no eran todos iguales. Cada modelo tenía una forma, un mecanismo y una personalidad propia. En ese escenario apareció el LG Chocolate, un teléfono que apostó más al diseño y a la experiencia que a la cantidad de funciones. El LG Chocolate fue presentado en 2005 como parte de la serie Black Label de LG. Su nombre venía de su aspecto, un cuerpo delgado, oscuro y brillante, con un formato tipo slider que se deslizaba para descubrir el teclado. No tenía teclas tradicionales visibles, usaba botones táctiles iluminados en rojo, algo poco común para la época. Este celular se hizo muy popular en poco tiempo. No apuntaba solo a la tecnología, sino también a la moda. Aparecía en publicidades, revistas y videoclips. Era un teléfono que se mostraba, que se sacaba del bolsillo con intención. En una época donde los celulares todavía se elegían por cómo se veían y se sentían en la mano, el Chocolate destacaba claramente. En cuanto a funciones, ofrecía lo que se esperaba en esos años: llamadas, mensajes, reproductor de música, cámara básica y tonos personalizados. No buscaba competir con los modelos más completos, sino ofrecer una experiencia simple envuelta en un diseño cuidado. Para muchos, fue uno de los primeros celulares que se eligió por estilo antes que por especificaciones. Con el paso del tiempo, el mercado cambió. Las pantallas crecieron, los teclados físicos desaparecieron y los smartphones comenzaron a priorizar las aplicaciones y el uso táctil completo. El diseño pasó a ser más uniforme y funcional. El LG Chocolate fue quedando atrás, pero dejó una marca clara. Representa una etapa en la que los celulares tenían identidad propia y en la que cada modelo intentaba destacarse de una forma distinta. Número 4. CDs. Durante muchos años, escuchar música, instalar programas o ver contenido implicaba usar un objeto físico. El CD fue uno de los formatos más importantes desde los 90 y siguió siendo parte central de la vida cotidiana durante gran parte de los 2000. El CD comenzó a popularizarse a fines de los 80, pero en los 2000 alcanzó su punto más alto. Los discos de música se compraban en disquerías, se grababan en casa y se armaban compilados personalizados. Hacer un CD llevaba tiempo, elegir los temas, ordenarlos y grabarlos. No era algo automático, era parte del proceso. En las computadoras, los CDs se usaban para instalar programas, juegos y sistemas operativos. Muchas máquinas no podían funcionar sin una lectora. También eran una forma común de guardar fotos,
documentos y videos. Con el avance de la tecnología, el formato empezó a quedar atrás. Primero llegaron los MP3, después los reproductores digitales y más tarde el streaming. La música dejó de ocupar espacio físico y pasó a estar disponible en cualquier momento. Hoy, los CDs casi no se usan en la vida diaria. Quedan como recuerdo de una época en la que escuchar música o guardar archivos era una experiencia más lenta y tangible. Un formato que marcó a los 2000 y que desapareció sin hacer ruido mientras todo se volvía digital. A medida que los formatos fueron cambiando, hubo una forma de escuchar música que marcó un antes y un después. Durante un tiempo estuvo en todos lados. Más adelante vamos a volver a eso. Número 3. Tamagotchi. El Tamagotchi fue creado en Japón en 1996 por Bandai y rápidamente se expandió al resto del mundo. Era un dispositivo electrónico simple, con una pequeña pantalla en blanco y negro y algunos botones. En su interior vivía una mascota virtual que había que cuidar todos los días. Alimentarla, limpiarla, jugar y atenderla cuando se enfermaba. En los 2000 todavía seguía muy presente, sobre todo entre chicos y adolescentes. Formaba parte de la rutina diaria y exigía atención constante. Si se lo ignoraba, la mascota podía enfermarse o desaparecer, algo que muchos recuerdan con claridad. El éxito del Tamagotchi tenía mucho que ver con lo simple que era. No tenía grandes gráficos ni colores llamativos. Era una pantalla chica, pocos botones y una rutina diaria que había que cumplir. Alimentarlo, cuidarlo y estar atento formaba parte del juego. Con los años, la tecnología fue avanzando. Llegaron juegos más completos, consolas portátiles y después los celulares, que empezaron a reunir todo en un solo lugar. Las mascotas virtuales pasaron a ser aplicaciones y ya no hizo falta llevar un dispositivo aparte solo para eso. Así, el Tamagotchi fue quedando en segundo plano. Número 2. Relojes con MP3. En los 2000, la tecnología buscaba estar cada vez más cerca del cuerpo. No alcanzaba con llevarla en el bolsillo. La idea era tenerla encima todo el tiempo. En ese intento aparecieron los relojes con MP3, un objeto que combinaba dos cosas cotidianas: ver la hora y escuchar música. Estos relojes permitían cargar canciones directamente en el dispositivo y escucharlas con auriculares, sin necesidad de llevar un reproductor aparte. Para la época, la propuesta parecía muy práctica. Eran pequeños, livianos y pensados para salir a caminar, correr o simplemente escuchar música sin cargar más cosas. No ofrecían grandes capacidades de almacenamiento ni controles cómodos, pero cumplían su función básica. Representaban ese momento en el que muchas marcas probaban unir funciones distintas en un solo aparato. Con el paso del tiempo, su uso empezó a perder sentido. Los reproductores MP3 mejoraron, los celulares sumaron música, y los relojes quedaron limitados por su tamaño y manejo. Escuchar canciones desde un reloj resultaba incómodo cuando había opciones más simples y completas. Los relojes con MP3 fueron desapareciendo sin dejar demasiado rastro. Número 1. Reproductores MP3. Antes habíamos mencionado que, a medida que los formatos fueron cambiando, hubo una forma de escuchar música que marcó un antes y un después. Ese momento llegó con los reproductores MP3, y especialmente con el iPod clásico. Hasta entonces, la música se llevaba en CDs, que había que elegir, cambiar y cuidar. Con los MP3, todo eso se concentró en un solo dispositivo. Canciones sueltas, discos completos y listas armadas por cada persona empezaron a acompañar la vida diaria de una manera nueva. El iPod apareció a comienzos de los 2000 y se volvió rápidamente reconocible. Su rueda de control, su diseño simple y su capacidad para guardar miles de canciones lo diferenciaron del resto. No era solo un aparato para escuchar música, también marcaba una forma de usarla. Elegir qué escuchar en cada momento, sin límites físicos. Durante años fue común ver gente viajando con auriculares puestos, caminando o esperando, siempre con su reproductor en la mano.
Con el paso del tiempo, los celulares fueron absorbiendo esa función. Primero sumaron reproductores de música simples y, más adelante, acceso directo a plataformas digitales. Escuchar canciones pasó a ser algo integrado al teléfono, sin necesidad de usar otro aparato. Así, los reproductores MP3 fueron desapareciendo de la vida cotidiana. No dejaron de existir de un día para otro, pero poco a poco dejaron de usarse, hasta quedar como parte de una etapa que ya no volvió. Haz clic en el siguiente video y seguir recorriendo objetos y recuerdos que marcaron nuestra vida. Nos vemos allí.